Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, teniendo una excelente semana. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Yo aprovecho en presentarme. Mi nombre es Elio Beñolo, yo soy Head of Sales para Talana Perú. Para quienes no nos conocen, Talana es el software de recursos humanos líder en el mercado que digitaliza y automatiza todos los procesos de recursos humanos. Y bueno, hoy parte de la forma en la que nos interesa generar impacto dentro de la comunidad, una de distintas comunidades, digamos, no solamente recursos humanos, sino personas que trabajan en áreas de contabilidad, finanzas, etcétera, es seguir dando información a través de expertos que puedan hablar de distintos tipos de contingencias o temas que son relevantes en el día a día, en la gestión del día a día de cada uno de ustedes. Así que el día de hoy, de hecho, este es el primer webinar que estamos haciendo del 2026, el primero de muchos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper específico, ¿sí? Que es el cumplimiento legal y técnico en la parte de utilidades para evitar contingencias. Eh, este espacio va a ser liderado por Daniel de la Vega Zavala, que es socio de Cornejo de Calderón Boutique Oral. Así que quiero darle la bienvenida. eh, y bueno, nuevamente agradecido de que todos estén participando en este webinar, así que espero que sea de máximo provecho a ustedes. Daniel, adelante. Nuevamente, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Celio. Muchas gracias a Talana por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos los presentes algunas reflexiones acerca del tema de utilidades, ¿no? Ya estamos a puertas, digamos. El tema de utilidades comienza a sonar mucho más fuerte en marzo y abril, que es ya con la declaración de juradas del impuesto a la renta de cada una de las empresas, pero es importante justamente para llegar a esas fechas irnos preparando, ¿no? Voy a subir ahora una presentación. Elio, ¿me confirmas que está en pantalla la presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Entonces empecemos con nuestro tema. Vamos a hacer una revisión del cumplimiento técnico y legal sobre el tema del reparto de la participación en las utilidades de la empresa. Para empezar con este tema, creo que lo más importante es señalar que somos de los pocos países en el mundo que tiene este derecho consagrado constitucionalmente. Ustedes verifican el artículo 29 de la Constitución peruana, encontrarán específicamente que la Constitución contempla a la participación en las utilidades. Y esto es una enorme diferencia, o sea, respecto de otros beneficios legales, CTS, vacaciones, gratificaciones. La Constitución dice que los trabajadores tienen derecho al pago de las remuneraciones, ¿no es cierto? Establece una jornada de trabajo, la jornada máxima legal, eh, establece la igualdad de remuneraciones, establece la posibilidad, bueno, la interpretación más favorable del trabajador en caso de duda legislativa y la renunciabilidad de derechos. Pero como beneficio propiamente dicho, ustedes solamente van a encontrar participación en las utilidades, no las ETS, no las vacaciones, no las gratificaciones, para hablar de los derechos generales. Esto da a las utilidades naturalmente un efecto mayor, un derecho reconocido constitucionalmente, está protegido por la Constitución y eso le permite a este derecho establecer pues un cimiento mucho más importante que el resto de los demás, ¿no? Se ha discutido a lo largo del tiempo si debería seguir o no seguir este derecho, como le digo, no todos los países lo tienen. En Latinoamérica, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela y nosotros somos los que lo tenemos consagrados legislativamente. En otros países como Brasil, por ejemplo, está contemplado como, o sea, su existencia depende de que haya un acuerdo, un convenio que así lo respalde. Y bueno, en otros países se considera que se puede pagar siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo por él, pero no está legislativamente consagrado tampoco. Entonces, digamos que eso le da una preeminencia a este derecho y una protección importante al mismo, ¿no? A su vez, este derecho que tiene contenido constitucional está desarrollado en tres normas, ¿no? El decreto legislativo 677, el decreto legislativo 892 y el reglamento del 892, que es el decreto supremo 998-TR. Esa es la base legal que conforma a este beneficio. Ahora, a lo práctico de esto, ¿quiénes son los que están obligados a repartir utilidades?
No todas las personas, no todas las entidades, no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades, sino aquellas que cumplen con dos requisitos básicos. El primero, que pertenezcan al régimen privado y que generen rentas de tercera categoría. O sea, si es una entidad que no genera renta de tercera categoría, no importa que sea privada, no está sujeto al pago de utilidades. Al mismo tiempo, una entidad estatal no está sujeta al pago de utilidades. ¿Por qué? Porque no pertenece al régimen privado. ¿Sí? Y el segundo requisito es que cuente al menos con 20 trabajadores. Esto es todo un debate porque, oye, pero si primero tuvo 18, luego tuvo 23, luego bajó a 22, de ahí pasó a 21, ¿qué se hace con esto? Bueno, el reglamento de la norma ha establecido qué hacer con este número de trabajadores, ¿no? Acá les voy a poner dos ejemplos, ¿no? En el primer ejemplo, ustedes verán que a lo largo del año la empresa ha tenido diversa cantidad de trabajadores, entre 20 y 21 trabajadores. ¿Qué es lo que dice la norma? Se suma el total de trabajadores que se ha tenido en cada mes y ese total se divide entre 12. Si el número da 20 o más, claramente tiene que pagar utilidades. Pero además hay una regla. Si el número en promedio supera el 0.5, digamos, aquí es 20 puntos a 21. En el otro lado de la pantalla, al lado derecho de la pantalla, ustedes tendrán un ejemplo diferente, donde el número total de trabajadores a lo largo del año da 232, pero la cifra en promedio 232 entre 12 da 19.3. Es decir, el total de trabajadores en el año en promedio no supera los 20 trabajadores. Esta segunda empresa no tendría que distribuir, bueno, no estaría obligada legalmente a distribuir utilidades. Oye, Daniel, pero 19.3 es casi 19.5. Sí, puede ser casi, pero no lo es. Y en ese caso la norma es muy clara, muy precisa y muy exacta. A partir del punto 5 se considera un día más, ¿no? Otro dato importante sobre el cálculo de números de trabajadores, y esto nos pasa regularmente en las empresas, es que en el mes podemos tener un número distinto de trabajadores, ¿no? En enero podríamos haber tenido en un momento 15 trabajadores, después 17, después bajar a 12 y después subir a 20. La norma también ha regulado este tema y ha dicho que se utiliza el número máximo de trabajadores en el mes. O sea, si al cierre del mes de enero tú has tenido 8, 7, 5, 15, 16, 14, el número máximo será el que tú proyectes en este cálculo. Como hemos dicho en este caso, 16, ¿no? Pero no importa con cuántos hayas empezado, lo que importa es cuánto fue el número máximo de trabajadores que tuviste en el mes respectivo. Y ese será el que determine la cifra total de trabajadores. Como les comentaba, hay entidades que están excluidas, hay empresas que están excluidas del régimen de utilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles. ¿Por qué estas están excluidas? Porque la regla que les había comentado es empresas que generen rentas de tercera categoría, ¿cierto? Además, las utilidades se pagan a los trabajadores de la empresa. Aquí no le corresponde entonces a los locadores de servicios, al personal en modalidades formativas y tampoco aplica para los trabajadores de microempresas, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditadas en el registro de la microempresa, ¿no? Que es el REMIT. ¿A qué trabajadores hay que entregarle este beneficio? A todos. Este es uno de los pocos beneficios que no establece un límite de tiempo de haber laborado. Si el trabajador laboró un día, se le pagará un día. Si el trabajador laboró el año completo, se le paga por el año completo, y así sucesivamente. Entre otros beneficios de la legislación peruana que sí establecen un tiempo mínimo para que sea pagado, en este caso no lo hay. Ahora bien, ¿cuánto se paga? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuánto se paga por utilidades? Bueno, para ver cuánto se paga por el concepto de utilidades, hay que definir cuál es el tipo de actividad que desarrolla la empresa. ¿Sí? La norma establece distintos porcentajes de pago. Por ejemplo, y acá está claro en la presentación,
Empresas pesqueras, 10%, empresas de telecomunicaciones, también 10%, industriales, 10%, mineras, 8%, comercio al por mayor y restaurantes, 8%, otras actividades, 5%, y agrarias, 7,5%, que será 10 a partir del 2027, según el régimen de la actividad agraria. ¿Cómo yo sé qué tipo de industria soy? Bueno, la norma también regula este tema, ¿no? Y dice, para determinar qué tipo de industria eres, lo primero que tienes que hacer es ir a la clasificación internacional industrial uniforme de actividades, ¿cierto? Y eso te dirá, oye, tu actividad es pesquera, telecomunicaciones, industriales, minera, etcétera. Y eso te determinará qué porcentaje distribuyes. Sin embargo, se da el caso de que algunas empresas realizan más de una actividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí la pregunta que surge es, ¿cómo distribuyen utilidades las empresas que realizan más de una actividad? Bueno, también la norma establece una solución a eso y es muy clara al señalar que se considera como actividad principal aquella que genera más ingresos brutos en el ejercicio respectivo, ¿no? Entonces, las utilidades del 2020, el porcentaje de utilidades del 2025 de una empresa que se dedica a más de una actividad vendrá dado a partir de qué? De la actividad que más ingresos le haya generado en el año, ¿no? Estos temas además han sido materia de debate jurisprudencial y la forma de probarlo viene por la propia declaración jurada del impuesto a la renta y de las actividades realizadas por cada una de las empresas, ¿no? De esta manera se puede determinar cuál fue la actividad que más ingresos le generó a una empresa y eso determinará el porcentaje para todos los trabajadores involucrados. Ahora bien, hay un tema en debate importante que es el tema de las empresas de hidrocarburos, que ha generado una serie de discusiones. Las empresas de hidrocarburos deben repartir 5 u 8%, ¿no? Veíamos aquí en el cuadro de cuánto se tiene que distribuir que no hay una precisión legal respecto de las empresas de hidrocarburos. Sí hay una respecto de las empresas mineras, que es 8%, pero no hay nada sobre hidrocarburos. Y eso generó todo un debate diciendo que las empresas de hidrocarburos no solamente generaban una utilidad importante eh, por la naturaleza de la actividad que realizan, sino además que es una actividad extractiva. Y como actividad extractiva debería ser considerada igual que las empresas mineras, ¿no? Este debate decantó en algunas sentencias judiciales en el expediente 28715-2015 hasta una sentencia de segunda instancia. Lo que hizo la segunda instancia fue decir, no, se debe aplicar 8%, ¿no? Porque es una industria extractiva y aplicó un control de convencionalidad para utilizar el concepto de hidrocarburos, hacerlo un símil con el de minería. Posteriormente, ya las casaciones laborales 27088-2022 Lima y 12632-2022 Lima han dejado claramente establecido que la regla es que se aplica el concepto que establece la ley. Si expresamente dice empresas mineras y no dice empresas petroleras, debe primar lo que dice la norma, ¿no? Y aquí no está establecido la empresa petrolera como 8%, por tanto, entra en las empresas que realizan otras actividades. Estos criterios ya establecidos jurisprudencialmente harían que las empresas de hidrocarburos, que como les comentaba habían sido materia de un debate, hoy en día estén repartiendo una utilidad del 5%. No obstante ello, existen algunos proyectos de ley, 1420, 1871, 2462, 5241, donde se está promoviendo que se modifique el monto bueno, se modifique la ley y se cambie el monto de reparto de las empresas de hidrocarburos para pasar de 5% a 8%. Mientras estos proyectos no se aprueben, si tenemos alguna empresa de hidrocarburos, la regla es clara, 5%, porque es lo que dice la norma, y además ya la jurisprudencia lo ha dispuesto de esa manera. Ahora bien, ya sabemos cuánto tenemos que distribuir en utilidad. Entonces la siguiente pregunta ya no es cuánto, sino es cómo, ¿no? Y esto es una operación matemática. El cómo es, estableces el monto a distribuir, el monto total, que es el porcentaje, repito, dependiendo de la actividad, de la utilidad generada por la empresa y ese porcentaje lo distribuyes en dos.
50% se va a calcular en función de los días laborados por cada trabajador y el otro 50% se va a calcular en función a la remuneración de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, hoy en día la utilidad, el cálculo de utilidad se divide en dos factores. ¿Cuánto tiempo fuiste a trabajar? Y cuánto es tu remuneración en la empresa. ¿Esto por qué? Porque la utilidad de por sí es un reconocimiento a los trabajadores de la participación que tuvieron en la generación de mayores ingresos, valga la redundancia, en la utilidad de la empresa, ¿no es cierto? La empresa fue rentable indiscutiblemente porque sus trabajadores hicieron una buena labor, una buena actividad. Esa actividad de los trabajadores es reconocida por la ley en la distribución, en la participación de los trabajadores en esta utilidad. ¿Y cómo es que la ley determina que se debe distribuir? 50% en función a los días laborados y 50% en función a la remuneración que cada uno de ellos recibe. Ciertamente, existen proyectos de ley para modificar estos conceptos. ¿Por qué? Porque se dice que la participación en base a la remuneración que recibe el trabajador no es justa y equitativa respecto de la participación real del trabajador que depende de su asistencia y su constancia a la actividad, ¿no? Entonces, dicen quienes promueven estas modificatorias de que eh, un trabajador que gana mayor remuneración no necesariamente es quien más se sacrifica para obtener una mayor utilidad. Por tanto, la utilidad debería ser más equitativa respecto de los días asistidos, que es una unidad de medida más clara, antes que respecto al porcentaje de remuneración. De esto es que las iniciativas hablan de cambiar la distribución no 50-50, sino 75-25. Lo cierto es que es un tema bastante debatible. Hay varias consideraciones, porque claro, hay quienes alzan la voz diciendo, oiga, es que quien gana más remuneración es porque tiene más responsabilidades y más expertise, y por eso es que esta persona, por eso es que la distribución es 50-50, ¿no? Mientras que hay otras personas que sugieren hacer una modificación total respecto de cómo se establece la utilidad y sugieren hacerlo en base a las evaluaciones de los trabajadores, ¿no? Que la utilidad se distribuya en base a la evaluación, que es un tema medible por la empresa, de cómo esa persona ha sido más o menos productiva y en base a eso otorgar la participación. En verdad son varias voces las que están en el tema. Lo cierto es que al día de hoy la participación se establece conforme les estoy comentando que dice la ley, 50% por remuneraciones y 50% por días laborados. Entremos a ver el 50% de días laborados. Vamos a concentrarnos un minuto en eso. ¿Qué son días laborados? Son aquellos donde el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, ¿no es cierto? Entonces los trabajadores sujetos a jornada parcial, part-time, no tienen derecho a utilidades, no, sí la tienen. Y la norma dice que se hace de forma proporcional a la jornada trabajada, ¿no? Así es jornada efectiva, entonces los días de pre y postnatal no se incluyen dentro del concepto de utilidades. Sí se incluyen. ¿Qué es lo que ocurre? La norma dice, se consideran días efectivamente elaborados, donde asiste el trabajador, eso es efectivamente elaborado, y aquellos que por ley deban entenderse como días efectivamente elaborados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos días efectivamente elaborados? De manera general, el descanso pre y postnatal, definitivamente, aquellas ausencias que por mandato legal deban de considerarse como asistencias, por ejemplo claro, en las licencias sindicales, ¿no? El comité, las ausencias que puede tener el Comité de Seguridad y Salud, por un comité delegado o establecido por el propio comité para la empresa, la lactancia, entre otras que la ley establece expresamente como días efectivamente trabajados, ¿no? Los descansos médicos también son días efectivamente elaborados, siempre y cuando sean por enfermedad ocupacional o accidente común, ¿no? Hay una discusión además respecto de los días de accidente, de enfermedad ocupacional o accidente común, respecto de los primeros 21 días que están cubiertos, ¿no? Entonces, esos días efectivamente sí son considerados también como días de asistencia, porque
porque son días que son pagados por el empleador. Entonces, esos días también se consideran aún cuando sean de enfermedad común. Después de este margen ya no. Las suspensiones perfectas no aprobadas por la autoridad administrativa de trabajo, esos días también son considerados como días laborados, ¿no? ¿Por qué? Porque si la autoridad administrativa de trabajo dice que esta suspensión perfecta no va a ser aprobada, todos esos días se entienden como que debieron de haber sido laborados, ¿no? Evidentemente, si durante la suspensión perfecta el trabajador llega a un acuerdo de extinción del vínculo, el corte para el pago de utilidades será la fecha de extinción del vínculo y no habrá ninguna otra fecha porque esa extinción del vínculo será perfectamente válida. Un debate que se generó y que se ha generado por largo rato es el tema de los despidos nulos. Los trabajadores que han sido materia de un despido nulo debería de considerarse como efectivamente trabajado los días donde estuvo despedido y por tanto sujeto al pago de utilidades. Hasta hace poco se entendía que sí debía pagarse, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema ha emitido una casación que justamente ha señalado que no se pagan, ahí está mal, es 2024, pero no se pagan utilidades a los trabajadores que han regresado o que son repuestos vía un despido nulo. Oye, Daniel, pero la ley es clara, ¿no? Y dice que se entienden como días efectivamente elaborados, entonces debería de pagárseles. Es correcto, pero lo que ha entendido la Corte es que el derecho al pago de utilidad se genera como ocasión de la labor efectiva ejecutada por un trabajador. Entonces, lo que dice la norma es, no hubo trabajo efectivo, entonces no podría considerarse el derecho al pago de utilidades para este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, ya existen casaciones sobre este tema que cierran este debate sobre el tema del despido, ¿no? ¿Cómo es que se distribuyen los trabajadores por días laborados? A ver, vamos a verlo de manera práctica, ¿sí? La fórmula es una y única. La fórmula que establece la ley es que es el porcentaje a distribuir, ¿no? Digamos, si la utilidad del año de una empresa X ha sido 1 millón, y es una empresa que se dedica a otras actividades, ninguna de las específicas establecidas por la norma, ¿no? Recordemos aquí, ¿no? No es pesquera, en telecomunicaciones, industriales, que son 10-10-10, minera, sino estamos en un supuesto de una actividad no precisada en las previas, ¿no? Una actividad industrial cualquiera. Entonces, una empresa que tiene que repartir 5%, calculamos, la utilidad del año es 1 millón, el 5% será 50.000. Ok. Entonces, luego necesitamos otro dato, que es todos los días efectivamente elaborados por todos los trabajadores de la empresa. Entonces, nosotros calculamos todos los días efectivamente, bueno, eso es una data que nos va a dar el sistema efectivamente de planillas que tengamos y nos va a decir cuánto es el total de días efectivamente elaborados por todos los trabajadores. Y luego necesitamos el dato del total de días efectivamente laborados por cada trabajador. ¿Sí? Son dos datos. El total de días laborados por todos los trabajadores y el total de días laborados por el trabajador en específico que va a recibir el beneficio. Con esos datos podemos ejecutar la fórmula. ¿Cómo funciona la fórmula? El porcentaje total a distribuir, que son estos, a ver, el 50%, perdón, del porcentaje total a distribuir, porque como les había dicho, 50% del monto a distribuir se va para días laborados y 50% por remuneraciones. Entonces, si el porcentaje total a distribuir es de 50.000, el 50% será 25.000. ¿De acuerdo? Esos 25.000 soles se dividen entre la suma total de días efectivamente elaborados por todos los trabajadores, en este caso 7.200. Y ese total se multiplica por el total de días efectivamente trabajados por el trabajador en particular. Y eso nos va a dar una sumatoria total de 798.61 nuevos soles. Este monto es el 50% de la utilidad que va a recibir el colaborador. ¿Sí? Repito, una fórmula legal muy sencilla. El porcentaje a repartir se divide entre dos y sacamos el 50%, que es lo que toca eh, por días laborados. Lo dividimos entre el total de días efectivamente laborados por todos los trabajadores y eso lo multiplicamos por los días trabajados por el colaborador en particular.
Eso nos está dando 798,60. Ahora vamos al otro concepto, al otro 50%, que es el 50% que se distribuye por las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el trabajador cumpla con la jornada ordinaria de la empresa, que se considera lo que recibe, se valoriza lo que recibe en dinero o en especie, ¿no es cierto? Y es aquellas sumas entregadas directamente al trabajador como alimentación principal. No serán conceptos remunerativos aquellos expresamente excluidos por el artículo 19 y 20 del texto único ordenado de la ley de CTS, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de trabajo, las gratificaciones extraordinarias, el valor del transporte, la canasta Navidad, algunas bonificaciones pactadas como el cumpleaños, matrimonio y de semejante naturaleza, ¿no? Entonces, excluyo lo no remunerativo, lo que está expresamente excluido del concepto remunerativo de ley, y me quedo con los conceptos remunerativos. ¿Y qué hago con esos conceptos remunerativos? Nuevamente aplico la fórmula de legal. Y la fórmula legal para remuneraciones es muy similar a la fórmula que hemos visto hace un momento por asistencias, ¿no? Tomo el 50% de lo que corresponde a repartir, lo divido entre la suma total de todas las remuneraciones del ejercicio de todos los trabajadores y lo multiplico por las remuneraciones totales del trabajador que va a recibir el beneficio. Entonces decíamos, en el mismo ejemplo anterior, la utilidad es 1.000.000, vamos a poner una empresa que distribuye el 5%, entonces el total del porcentaje a repartir son 50.000, ¿no es cierto? La suma total de todas las remuneraciones son 900.000 y las remuneraciones totales de este trabajador son 30.000. Entonces aplicamos la fórmula, el 50% del porcentaje total a repartir, 25.000. Lo dividimos entre 900.000 y lo multiplicamos por los 30.000 que gana el trabajador. Eso nos va a dar 833,33. Ese es el otro 50% de lo que le corresponde recibir al trabajador. ¿Cuánto será la utilidad? La suma de 833,33 más 798,61. Eso será la utilidad total del trabajador. ¿Sí? Ahora bien, estos números y estos conceptos deben aparecer en un documento, lo vamos a ver más adelante, que es la liquidación de la participación por utilidades. ¿Hasta cuándo se puede realizar el pago de utilidades este 2026? La ley también es bastante clara. Se dice que las utilidades deben distribuirse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Cuando se presenta la declaración jurada del impuesto a la renta, le hemos puesto aquí el cuadrito con las fechas de vencimiento. Yo estoy seguro que todas las empresas son claras de cuándo les toca este vencimiento de la declaración jurada del impuesto a la renta, y sobre eso ustedes tienen hasta 30 días para realizar el pago de las utilidades, ¿no es cierto? Adicionalmente, el trabajador tiene derecho al cobro de estas utilidades hasta 4 años desde que se generó la distribución, ¿no? La prescripción, en este caso, es la laboral, la de 4 años, ¿no es cierto? Y en caso de suspensión de la relación laboral, el requerimiento se hará vencidos los 30 días de haberse reiniciado las labores sin que se hubiese realizado el pago de utilidades. O sea, las relaciones laborales que terminan antes de la fecha de pago de la declaración jurada no implica que el trabajador no lo puede pedir, sino que el trabajador lo puede pedir igual. Por ejemplo, un trabajador que cesó en mayo del 2025 tiene pleno derecho a solicitar el pago de sus utilidades en el año 2026, que es cuando la empresa lo paga. Es más, la empresa debe de considerarlo para el pago de estas utilidades. ¿Existe alguna obligación legal de informar que ya pueden venir a cobrar las utilidades? No, no lo existe. No obstante ello, SUNAFIL ha estado haciendo y ha estado pidiendo a las empresas que acrediten que le informaron a sus trabajadores que tenían derecho al pago. Repito, no existe una obligación legal, pero una fórmula bastante más sencilla que utilizan todas las empresas, bueno, la mayoría de empresas, y que sería recomendable utilizarla, es sencillamente hacer una publicación general diciendo, pueden acudir todos aquellos que estimen que tengan derecho al pago de utilidades, o todos nuestros colaboradores pueden asistir para el cobro de las mismas, ¿no? Repito, no es una obligación legal,
Sin embargo, Sunafil ha estado haciendo algunas observaciones sobre este tema y lo cierto es que existe una obligación de pago si es que el trabajador lo requiere, ¿no? Eh, los intereses moratorios para el tema de utilidades se van a generar una vez que existe el requerimiento formal del trabajador para el pago del mismo, ¿no? Si el trabajador no requiere el pago de utilidades, estas no deberían de generar ningún tipo de interés moratorio. No obstante ello, y que esta es una norma legal, existe alguna jurisprudencia muy particular sobre el concepto de intereses moratorios. Esta jurisprudencia lo que ha establecido es que si el pago, si la empresa no realiza el pago de la utilidad, efectivamente el interés moratorio se va a generar cuando el trabajador haga el requerimiento. Sin embargo, si la empresa realiza un pago parcial o incompleto de la utilidad, el interés moratorio no se genera cuando el trabajador reclama el pago incompleto, indebido o la diferencia, sino que se genera desde la oportunidad en que debió haberse hecho el pago completo de la utilidad, ¿no? Un poco curioso el criterio de la Corte, porque aparentemente no pagar no te genera utilidad, no te genera, perdón, mora, pero pagar sí te genera mora. Entonces, digamos que ahí las Cortes tienen unos criterios bastante peculiares, pero lo cierto es que ese es el concepto que están utilizando hoy en día y es importante que ustedes lo conozcan. Como les comentaba hace un momento, hay una obligación de que todos estos conceptos que hemos visto y estos cálculos que nosotros les hemos presentado aparezcan en un documento que se llama la hoja de liquidación de la participación por utilidades. ¿Sí? Este documento se puede entregar físicamente o a través de las plataformas digitales, por correo electrónico o algún otro medio, dependiendo de cuáles son los usos regulares de la empresa y de las autorizaciones que tenga para entregar ese tipo de documentos, pero lo cierto es que está obligado a entregarlo. Debe constar un documento donde se le informe al trabajador cómo se hace el cálculo de sus utilidades, ¿no? La información mínima que debe aparecer en estas hojas es el nombre del empleador, el nombre del trabajador. Estos datos, aunque, aunque nos suene un poco extraños, son importantes. ¿Por qué? Porque hay multas de SUNAFIE por entregar liquidaciones que no contienen el nombre del empleador. Oye, pero yo lo entregué, es evidente que soy yo quien se lo está dando a mi colaborador. Sí, pero a veces SUNAFIL se apega mucho a la letra de la ley. Entonces, como la norma dice que diga el nombre o razón social, es importante que lo coloque, ¿no? Entonces, que tenga el nombre o razón social del empleador, que tenga el nombre completo del trabajador, que señale cuál es la renta anual de la empresa antes de impuestos, que precise el número de días laborados, ¿no es cierto? La remuneración que se considera para el cálculo, el número total de días de todos los trabajadores de la empresa, el número total de días del trabajador, la remuneración total de todos los trabajadores de la empresa y la remuneración total del trabajador, ¿no? Y en base a eso que se presente el cálculo que se realiza para que el trabajador pueda conocer efectivamente cómo se hizo el cálculo de sus utilidades y determinar si las mismas están debidamente pagadas o no, ¿cierto? Evidentemente, este consejo de entregar las hojas de liquidación es importante porque la no entrega es una infracción laboral, ¿no? Oye, Daniel, pero yo sí le pagué la utilidad, lo que pasa es que no le entregué la hoja de cálculo, pero sí cumplí con el beneficio. Ya, pero la obligación laboral no es solamente cumplir con el pago del beneficio. La obligación laboral también incluye la entrega oportuna de las hojas de liquidación. Dicho eso, ¿qué circunstancias hemos visto de manera reciente en las observaciones o en las inspecciones que realiza SUNAFIL, ¿no? Si es el caso, esta resolución de superintendencia, en la 93-2022, el caso de una empresa que tenía que hacer, perdón, que tuvo un convenio colectivo. Este convenio colectivo generó un incremento en las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, de manera retroactiva, ¿no? Porque, o sea, el convenio se firmó, digamos, se firma el 2025, el convenio que regula todos los meses previos del 2025, ¿no? Entonces hay que hacer un pago retroactivo de estas remuneraciones.
Entonces, estas remuneraciones que se generan o se dan por efectos del convenio colectivo de manera retroactiva deben de incorporarse, deben de incluirse en el cálculo de las utilidades para el cierre de este ejercicio fiscal, ¿no? Oye, pero todavía no se han pagado, pues, ¿no? Se van a pagar recién, no sé, en tal mes, según el convenio colectivo. Bueno, Sunafil insiste en que ya debería haberse utilizado para el cálculo estas remuneraciones devengadas, si es que ya están pactadas, más allá de la fecha de pago. Y el cálculo de utilidad debería de incluirlo. Es decir, cuando ustedes calculen el monto total de remuneraciones, ese monto total no debería ser lo efectivamente pagado, sino lo efectivamente pagado más en los reintegros que tenían que haberse realizado por efecto del convenio, ¿no? Importante porque las multas pueden variar hasta los 143.660 soles por este tema. Entonces, es importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? Además de esto, Sunafil también ha tenido una serie de precisiones en la resolución 39 de 2022. ¿Qué es lo que dijo en esta resolución? Que la empresa no efectuó los pagos con arreglo de ley porque no tomó en cuenta la renta tributaria neta imponible, ¿no? Hay que estar, tu cálculo tiene que ser en base justamente a lo que tú haces en tu declaración jurada del impuesto a la renta y debería responder a estos criterios. Y lo que ocurrió en esta empresa es que hubo una observación de parte del Tribunal Fiscal sobre el cálculo de su renta neta imponible y eso le generó naturalmente un recálculo, ¿no? En este momento Sunafil lo que hace es, oye, si ya te han dicho que tu cálculo está errado, claramente no has pagado conforme a la ley de utilidades y por tanto te establezco una sanción administrativa laboral, ¿no? Eh, en este caso es bastante curioso, ¿no? Porque es una multa porque hubo un pago diminuto de 14 soles, ¿no? Y el pago diminuto de 14 soles generó para la empresa una multa de 21.000, de más de 21.000 soles, ¿no? ¿Cuál fue el argumento? Bueno, lo que hizo Sunafil hizo un recálculo de los beneficios que le correspondían al trabajador y dijo, oye, le han pagado 14 soles de menos, ¿no? Entonces, el solo hecho de que se haya pagado de menos genera una infracción que, como ustedes se podrán dar cuenta, supera más de 2.000 veces el monto que no se pagó, ¿no? Entonces, claramente todos estos elementos y todas estas observaciones que nos comenta Sunafil, hay muchísimas más indiscutiblemente, ¿no? Generan pues la importancia de hacer un cálculo adecuado y debido de los montos por utilidades, ¿no? Y como conversamos ahora en la mañana con los amigos de Talana, este, si tenemos algunas dudas de cálculo, podemos pues acudir al módulo de pago de remuneraciones del aplicativo Talana, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer un cálculo mucho más rápido y sencillo del monto de utilidades y de esa manera ahorrarnos un costo de 21.000 soles cuando simplemente tendríamos que haber hecho ingresar los datos al aplicativo y encontrar el monto correcto de pago de utilidades, ¿no? Un último ejemplo que les estoy colocando aquí es una sentencia más o menos reciente de la Corte Suprema, ¿no? Es una casación, la casación 35.154/2022, Lima, donde lo que se discutió fue un pago en exceso a los trabajadores. Digamos, tenía que haberse dado utilidades 1.000 y les dieron 1.300, ¿no? Entonces la empresa decía, me tienen que devolver los 300 que yo les he dado en exceso, ¿no? Si yo les doy de menos, yo los tengo que reintegrar. Bueno, el error que yo he cometido en mi cálculo al darles de más, ustedes me lo tienen que reintegrar, ¿no? Es lo que corresponde. Bueno, en este caso la empresa hizo la deducción respectiva, pero lo cierto es que la Corte Suprema ha hecho muy claro que no procede la devolución de la suma pagada en exceso, ¿no? Si ustedes dieron de más, si ustedes dieron un exceso, es responsabilidad del empleador y es una bonificación adicional para el trabajador. Pero de ninguna manera corresponde, según la Corte Suprema, la devolución. Personalmente discrepo de ese criterio porque legalmente el error no constituye un derecho y por tanto si ha habido un pago
incorrecto, así como cuando hay pago indebido hay que reintegrar, cuando hay pago en exceso correspondería que se le devuelva el dinero al empleador. Pero bueno, la Corte Suprema tiene una posición absolutamente distinta a la mía y ha considerado que no se debe devolver estos montos. Más allá de la polémica que puede generar esta situación, lo importante es que ustedes tengan conocimiento de que debemos de tener un cálculo exacto, correcto y adecuado para evitar pagar multas por haber pagado en defecto o entregar en exceso y que ya no lo podamos recuperar de ninguna manera. Termino con las siguientes conclusiones o recomendaciones, ¿no? Primero, toda empresa que genera rentas de tercera categoría y que tenga más de 20 trabajadores está obligado a repartir utilidades. No existe la posibilidad de decir yo no pago utilidades este año. Si generaste rentas, perdón, si generaste utilidad, tienes que pagar este beneficio a los trabajadores. Sobre todo porque, como hemos dicho, es un beneficio de carácter constitucional. Lo segundo es que SUNAFIL tiende a sancionar todos los errores de pago, con multas que pueden triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, o sea, por 1000 veces el monto pagado erróneamente, ¿no? Entonces, es importante hacer un correcto cálculo de las utilidades. El tercer punto es que los errores de pago en exceso no son recuperables, por lo menos no desde la perspectiva de la Corte Suprema. Entonces, es importante nuevamente hacer un buen cálculo de utilidades. El siguiente punto es que las liquidaciones, la entrega de liquidaciones es obligatoria, no nos expongamos a multa, pero además sirve como sustento, no solamente del pago efectuado, sino del cálculo que se realiza. Y probatoriamente, en un juicio laboral, si uno no tiene estos documentos, no va a tener cómo acreditar que el cálculo que ha realizado ha sido de manera correcta. Entonces es importante contar con la liquidación que le da transparencia a la operación y evita sanciones, infracciones administrativas. Finalmente, creemos importante implementar cualquier tipo de sistema que le ayude a la empresa a hacer un cálculo adecuado de las utilidades para evitar que se generen errores por exceso o por defecto que le puedan generar contingencias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por atender este web. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que muy buena la información que nos has podido compartir. Veo que hay algunas consultas dentro del chat. eh, Así que voy a tratar de poner algunas sobre la mesa. Eh, Aquí hay una consulta de Tomira. Pues, si entrega una bonificación de desempeño anual, debería considerarse dentro del cálculo de las utilidades. A ver, las bonificaciones por desempeño son consideradas remunerativas. En tanto remunerativas deberías de considerar, ¿no? Solamente serán excluidas aquellas bonificaciones que sean claramente consideradas como extraordinarias y que conforme a la norma de CTS están excluidas del concepto de remuneración, ¿no? Muy bien, súper. Consulta de Vanessa Carrillo. ¿Se puede pagar las utilidades en el salario mensual del trabajador durante toda su permanencia en la empresa? ¿Es legal adelantar las utilidades desde el inicio de la relación laboral? Eh, a ver, se puede hacer pagos adelantados de utilidades, definitivamente, pero estos pagos adelantados van a tener que ser coherentes con tu declaración jurada al final, ¿no? O sea, digamos, imaginemos que tú viniste pagando un adelanto de utilidades y al final la utilidad de la empresa termina siendo cero, sabe Dios por qué. Entonces, eso que pagaste como utilidad no es utilidad, ¿no? Tendría que tener algún otro concepto, probablemente bonificación extraordinaria o sabe Dios qué. Si adelantaste utilidad y al final del año el concepto o el monto total de utilidades termina siendo mayor, lo que vas a tener que hacer es pagar un reintegro, ¿no? No existe ninguna prohibición a hacer un pago parcial o adelantado de las utilidades. No obstante ello, hay algunos criterios de SUNAFIL que, por ejemplo, en tema de gratificaciones, no de utilidades, pero sí de gratificaciones, han cuestionado el pago adelantado. Entonces, podría ser que de alguna manera, en algún momento se cuestione el pago adelantado porque, de acuerdo a ley, la oportunidad de pago es después de la declaración jurada del impuesto a la renta.
Entonces, una interpretación muy legalista te podría decir que no lo puedes hacer. Yo creo que sí se puede hacer un pago adelantado y es más, existen muchas empresas que hoy en día lo hacen, ¿no? Pero repito, hay que ser muy ordenados porque va a tener que responder lo que tú pagues a tu declaración jurada final de año. Ok, ok, excelente. Y acá hay una última, voy a poner sobre la mesa una última consulta que hace Alejandro, que es, ¿qué sucede en caso de reposición judicial por despido nulo? Si nos exigen que le paguemos lo dejado de percibir en caso de Claro, utilidad como les se le decía, es reintegra. como comentaba en la exposición, es todo un debate. Es todo un debate Mm, este tema. Y bueno, ha salido una casación que dice que no se paga reintegro, o sea, no se pagan utilidades por despido nulo. O sea, aun cuando la ley establece que el efecto del despido nulo es que se entienda como efectivamente trabajado, la Corte ha dicho que no hay labor efectiva. Y esa no labor efectiva genera que no se pague la utilidad. Es una casación, no es un criterio jurisprudencial. Solamente conozco uno al respecto a este tema. Pero digamos, ya es un indicio de que podrías cuestionar el pago de utilidades para los trabajadores repuestos vía despido nulo, ¿no? Hasta hace poco se consideraba que sí se pagaba, porque la norma lo dice, o sea, la norma de el 728, cuando regula la reposición por despido nulo, dice que se entienden como efectivamente trabajadores. Pero la Corte Suprema, creo yo, en un adecuado criterio, lo que ha dicho es, oiga, este señor, si bien ha sido repuesto por despido nulo, efectivamente no ha prestado servicios, entonces no se puede beneficiar por un trabajo que han hecho sus compañeros cuando él en efectivo no lo ha elaborado, ¿no? Recibirá todos los devengados de ley, que son los demás beneficios, pero no utilidades, que es lo que ha dicho la Corte. bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por el tiempo, por compartirnos todo este conocimiento. Creo que es súper útil, sobre todo por la fecha crítica en la que nos encontramos. Y quiero agradecerles nuevamente a todos los participantes por haber asistido, por haber dejado sus consultas dentro del chat. Como les comento, Talana va a seguir haciendo este tipo de espacios a lo largo del año, donde esperamos compartir las mejores prácticas que les sirvan a ustedes en su día a día. Y nosotros desde aquí también seguiremos impulsando una tecnología cada vez más sencilla, ¿no? Una tecnología que nos permita no solamente hacerle la vida más fácil a todas las personas que tienen que liderar la gestión de nóminas, asistencia y turno, reembolsos, descuentos, todo lo que tenga que ver con la gestión integral del colaborador, con la finalidad de que esto realmente pueda mejor, digamos, gestionarse de la mejor forma posible. Así que, nuevamente, gracias. Y Daniel, eh, no, te agradezco nuevamente por todos los inputs que nos has podido compartir el día de hoy. Nadelio, gracias a ustedes, gracias a Talana por la invitación y nada, muy buena semana para todos los participantes. Espero que este webinar les haya servido para entender un poco más cómo funciona el tema de utilidades. Muchas gracias, muy buen día. Excelente, gracias a todos.